Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Prón, narrado por Gonzalo Cunil. En su año 43 de vida, William Stoner aprendió lo que otros, mucho más jóvenes, habían aprendido antes que él: que la persona que uno ama al principio no es la persona que uno ama al final, y que el amor no es un fin, sino un proceso a través del cual una persona intenta conocer a otra. John Williams Stoner. Primera parte. 24 horas. 1. Una línea de luz había ido deslizándose por el suelo hasta alcanzar el montón de hojas de papel. Eso significaba que uno de los últimos días de ese verano estaba terminando, o comenzaba. Él ya no lo sabía. Durante una época solía jactarse de que podía dormir siempre y en todos los sitios. Solo tenía que cerrar los ojos y un instante después el mundo diurno terminaba. Pero en ese momento llevaba 2 días sin dormir y se preguntaba si alguna vez recobraría esa capacidad suya. Las hojas de papel se habían ido acumulando a sus pies en las últimas horas. Habían caído más o menos cerca dependiendo de la fuerza con la que él las había arrancado y arrojado. Ya no sabía si había comenzado ese día o el anterior, pero la idea le había parecido magnífica. Arrancaría una de cada 2 hojas de todos los libros que quedaran en el apartamento, y después volvería a ponerlos en su sitio, como si nada hubiese pasado. Ella se había llevado sus cosas cuando él estaba fuera, pese a que le había pedido que lo hiciera en un momento en que ambos estuvieran en la casa. Pero ella, que siempre había sabido más y mejor qué era lo que a él le convenía, o lo que más se adecuaba a su naturaleza, había querido ahorrarle la escena, y de paso ahorrársela a sí misma, por supuesto, y se había llevado sus cosas en su ausencia. ¿Quién había dicho que el amor es un ladrón silencioso? No podía recordarlo ni le importaba. Ella no se había llevado todas sus cosas, sin embargo. Él suponía que no tenía aún dónde ponerlas, y había dejado sus libros junto con los suyos, en las estanterías del apartamento. A él la idea de compartir la biblioteca no le había parecido la mejor ni la más conveniente, no por una sensibilidad excesiva frente a la propiedad privada, aunque desde luego solía ser muy celoso de sus cosas, sino más bien debido a que sabía que tenía una cierta compulsión a quedarse con los libros de los otros. No era un ladrón, por supuesto, pero había notado que en un par de rupturas anteriores se había hecho sin quererlo con libros que habían pertenecido a sus novias. No muchos, ni siquiera los que ellas le habían regalado, y que tiempo después le habían hecho pensar que nunca lo habían conocido realmente, sino libros que habían sido de ellas y que él nunca les había devuelto. Un pensamiento lo reconciliaba consigo mismo a veces, que si ellas no habían notado su ausencia, si no le habían reclamado los libros ni le habían reprochado que se los hubiera quedado, era porque en realidad, y de forma profunda, ellas no los necesitaban, o no los necesitaban tanto como él, que tampoco los necesitaba en absoluto. Al final, ante el acontecimiento de la separación y de los terribles cambios que había suscitado y todavía iba a provocar, ningún libro era necesario, pensaba en ese momento. Una vez, sin embargo, al comienzo de su relación, ella lo había tomado de la mano sorpresivamente y lo había conducido al interior de una librería frente a la cual habían pasado cuando regresaban de almorzar. Se había detenido ante una de las estanterías y se había quedado mirando los libros con la expresión seria y reconcentrada que él le había visto ya en alguna ocasión y que volvería a ver y a amar durante los 5 años siguientes. Y a continuación había ido extrayendo de los anaqueles 6, 7 libros que le había puesto en las manos sin decir una palabra. Al salir de la librería, después de que ella pagara, se los había entregado diciéndole: «Los necesitas». Pero él, se decía, ya no podía afirmar por qué ella creía que él necesitaba.
Sample complete. Ready to continue?